Hoy veremos la ley de cosenos. En forma general, la ley de cosenos se define de la siguiente forma. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo que forma. Bien, ahí tenemos la ley de cosenos. La relación 1 sirve para calcular el valor de A. Para calcular el valor de B se utiliza para calcular el valor de C y a la vez también se utiliza para calcular el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. La relación 4 es la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Muy bien. Tomando en cuenta esas consideraciones, resolvemos el siguiente triángulo oblicuángulo planteado. Entonces, resolver un triángulo oblicuángulo significa calcular el valor de los lados y el valor de los ángulos interiores. Muy bien, primeramente identificamos o escribimos los vértices con letras del abecedario. Los vértices se escribe con letras mayúsculas. Escribimos el vértice A o el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Los lados con letras minúsculas. El opuesto del ángulo A será A minúscula, el opuesto del ángulo B será B minúscula y el opuesto de C será C minúscula. Muy bien, entonces procedemos a resolver el triángulo oblicuángulo aplicando la ley de cosenos. Muy bien, entonces escribimos los datos y las incógnitas respectivas. Bien, en los datos tenemos lo siguiente. El lado A es igual a 11 metros. El lado A es igual a 11 metros. El lado B es igual a 21 metros. El lado B es igual a 21 metros. El ángulo C es igual a 97 grados 50 minutos. Muy bien, entonces los elementos o lo que falta calcular es, tenemos ya conocidos el lado A, el lado B, falta calcular el lado C como incógnita, tenemos el ángulo C conocido, falta calcular el ángulo A y el ángulo B. Muy bien, entonces procedemos a calcular primeramente el valor del lado C. Anotamos cálculo de C o cálculo del lado C. Muy bien, entonces para calcular el valor de C utilizamos la relación número 3 para calcular el lado C. Entonces anotamos C elevado al cuadrado. C elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, a cuadrado más b cuadrado menos el doble producto de estos dos lados por el coseno que forman ambos lados, que es el ángulo C. Muy bien. Y tenemos utilizando la relación número 3 de la ley de cosenos. Muy bien. Procedemos a reemplazar los valores. Acá tenemos C cuadrado es igual. El valor de A es igual a 11. Será 11 elevado al cuadrado. Sin escribir las unidades que están en metros, simplemente números, más B elevado al cuadrado 21 elevado al cuadrado. Menos 2 por A, que es igual a 11, por B, que es igual a 21, por coseno del ángulo C. El ángulo C es igual a 97 grados 50 minutos, 97 grados 50 minutos. Entonces, C elevado al cuadrado será igual. Hacemos uso de la calculadora científica y escribimos 11 elevado al cuadrado más 21 elevado al cuadrado menos 2 por 11 por 21 por coseno
de 97 grados 50 minutos, lo cual va a ser igual, redondeando, a 624.97. 624.97 con el respectivo redondeo. Bien, la pregunta es cálculo del lado C. Acá tenemos un cuadrado. El cuadrado lo eliminamos multiplicando raíz cuadrada a ambos miembros. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancela y me queda el valor de C. Y la raíz cuadrada de 624.97 será igual a 25 con el respectivo redondeo. 25 ¿qué? 25 metros. Por lo tanto, el lado C es igual a 25 metros. El lado C es igual a 25 metros. Muy bien. Procedemos a calcular el ángulo A del triángulo oblicuo. Entonces anotamos cálculo del ángulo A. Para calcular el valor del ángulo A utilizaremos la relación número 1. Despejaremos el ángulo A. Anotamos la relación número 1 será A elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de estos dos lados, que es B por C, por el coseno del ángulo que forman. Será el ángulo A. Muy bien. Entonces, despejamos el ángulo A. Muy bien. Procederemos de la siguiente forma. Una forma de despejar será de la siguiente forma. Menos 2 por B por C coseno de A. Signo negativo pasa con signo positivo, entonces será 2 por B por C por coseno del ángulo A es igual a B cuadrado más C cuadrado más A cuadrado. Pasa con signo negativo menos A cuadrado. Muy bien. 2 por B por C está multiplicando, pasa a dividir y me queda lo siguiente. Coseno del ángulo A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado y todo sobre 2 por B por C. 2 por B por C. Muy bien. Procedemos a reemplazar los valores respectivos. Entonces me queda lo siguiente. Coseno del ángulo A es igual. B elevado al cuadrado, el valor de B es igual a 21 elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, C es igual a 25 elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado, A es igual a 11 elevado al cuadrado. Todo dividido entre 2 por B, el valor de B es igual a 21 por 21 por el valor de C, y el valor de C es igual a 25. Muy bien, hacemos uso de la calculadora científica, tomando en cuenta que la calculadora es una máquina que no piensa. Por lo tanto, para realizar la división se debe colocar paréntesis, dividido el denominador con paréntesis. Haciendo entonces uso de la calculadora científica, paréntesis 21 elevado al cuadrado más 25 elevado al cuadrado menos 11 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis y todo dividido entre, abrimos paréntesis, 2 por 21 por 25, lo cual es igual a 0.9 con el redondeo respectivo. Será coseno del ángulo A es igual a 0.9. Muy bien, entonces, despejando el ángulo A será igual a coseno inversa, lo despejamos con la inversa, coseno inversa, o también se anota arco coseno, pero en este caso anotaremos coseno inversa de 0.9. Entonces, haciendo uso de la calculadora, la inversa, anotamos shift coseno, que es coseno inversa, shift coseno de 0.9
que será igual a 25.8 grados, realizando con el redondeo respectivo. Por lo tanto, el ángulo A será igual a 25.8. El ángulo A es igual a 25.8 grados. Muy bien. Procedemos a calcular el ángulo B. Notamos cálculo del ángulo B. Para calcular el ángulo B tenemos dos relaciones matemáticas. Podemos utilizar la relación número 2 despejando el ángulo B o bien utilizando la relación número 4. La relación número 4 se utiliza cuando se conoce dos ángulos. Conocemos el ángulo A y conocemos el ángulo C. Lo que no conocemos es el ángulo B. Muy bien, utilizaremos la relación número 4, la suma de los tres ángulos interiores del triángulo oblicuángulo es igual a 180 grados. Despejamos el ángulo B, me queda ángulo B es igual a 180 grados más el ángulo A. Pasa al otro lado con signo cambiado. El ángulo A es igual a 25.8 menos 25.8 menos 25.8. Más C. Pasa con signo cambiado menos el ángulo C. Y el ángulo C es igual a 97 grados 50 minutos. 97 grados 50 minutos. Por lo tanto, el ángulo B, sumando y restando los ángulos respectivos, será igual a 56.4, realizando el redondeo respectivo. Por lo tanto, el ángulo B será igual a 56.4 grados, con lo cual calculamos o resolvimos el triángulo oblicuángulo aplicando la ley de cosenos.